¿Qué estará pasando con los supervisores de contrato de la entidad aeronáutica civil? Que últimamente, al parecer, han sido responsables, presuntamente solidarios, de muchos actos de corrupción y no ha pasado nada. ¿Qué pasará con todo esto? Existe la responsabilidad en la supervisión de los contratos. Este tipo de responsabilidad es cuando la entidad le deposita al sujeto la confianza y un manejo inmediato y directo de las actuaciones que se desprenden en la ejecución de un contrato. Este desempeño que este funcionario logre en la realización de sus atribuciones relacionadas con la inspección, vigilancia y control depende en gran medida de la gestión contractual y administrativa. ¿Cuál es la responsabilidad de los supervisores de contrato o de la supervisión de un contrato? Esto da al principio de la responsabilidad en la supervisión de los contratos y en primer lugar se respetan los principios y fines de la contratación. En segundo lugar, se vigila la correcta ejecución de lo pactado. En tercer lugar, velar por la protección de los derechos de la entidad y del contratista. Existen varios tipos de responsabilidad para los funcionarios y servidores públicos y contratistas. La primera es la civil, la segunda la fiscal, la tercera la penal y la cuarta la disciplinaria. En el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y artículo 82 del Estatuto de Anticorrupción, Ley 1474 del 2011. En cuanto a la responsabilidad civil, en los interventores o supervisores, sean estos supervisores públicos o contratistas, recae la obligación de reparar el daño patrimonial que se le ha causado a la entidad como consecuencia de sus acciones u omisiones. Se explica negligencia o ejecución indebida de sus labores de supervisión e interventoría. En cuanto a la responsabilidad civil, esta da como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos causados en ejercicio de funciones públicas o con ocasión a ellas. La Constitución y la ley le otorgan a la administración pública una herramienta denominada la acción de repetición, con el fin de obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares. Viene una sanción de carácter pecuniario. En cuanto a la responsabilidad fiscal, en el artículo 1 de la Ley 610 del 2000 se define como conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta cause por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal está integrada por tres elementos: una conducta dolosa o culposa atribuible a quien realiza la gestión, un daño patrimonial al Estado, un nexo causal entre los dos nexos anteriores. Sanción de carácter pecuniario que consiste en el pago del valor del detrimento económico causado al Estado y la imposición de multas. En cuanto a la responsabilidad penal, los interventores o supervisores, sean servidores públicos o contratistas, serán responsables penalmente cuando por sus acciones u omisiones en las labores de supervisión o interventoría se establezca la ocurrencia de alguno de los siguientes tipos penales consagrados en la Ley 599 del 2000, Código Penal. La sanción puede ser pena privativa de la libertad, inhabilidad para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con entidades estatales por 10 años y multas. Responsabilidad penal, artículo 399, Código Penal, peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que se tenga parte cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que estén destinados o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto o las invierta o utilice en forma no prevista en este en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores
incurrirá en prisión de 1 a 3 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Artículo 408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal a lo dispuesto en normas constitucionales, incurrirá sobre inhabilidades o incompatibilidades en prisión de 4 a 12 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 12 años. Artículo 409. Interés debido en la celebración de contratos. El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 4 a 12 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 12 años. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, son potenciales disciplinarios los funcionarios o servidores públicos que en el ejercicio de la supervisión de los contratos, por los hechos u omisiones que les fueran imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos que omitan el cumplimiento de sus funciones, se extralimiten en el ejercicio de sus derechos y funciones, violen al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses dispuesta en la Ley 200 de 1995, Ley 734 del 2000 y la Ley 1474 del 2011. Sujetos disciplinarios en la Ley 1474 del 2011. Se modificó el artículo 53 de la Ley 734 del 2000 señalando lo siguiente. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplen labores de interventoría o supervisión de contratos estatales, también a quienes ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria en lo que tiene que ver con estas y a quienes administren recursos públicos u oficiales. Administrar recursos públicos, aquellos particulares que recauden, custodien, liquiden o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas y que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos. Será falta gravísima no exigir la calidad y cantidad de los bienes y servicios contratados, certificar como debida satisfacción obra que no está bien ejecutada o no cumpla especificaciones, omitir informar sobre hechos de corrupción que genere riesgo sobre el cumplimiento del contrato, el incumplimiento del contrato. Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. El numeral 34 del artículo 48 de la ley 734 quedó así. Es falta gravísima no exigir el supervisor o el interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que pueden constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato cuando se presente el incumplimiento. Prohibiciones que tienen los supervisores e interventores. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. Solicitar recibir directa o indirectamente para sí o para un tercero dádivas o cualquier otra clase de beneficios con el fin de favorecer al contratista en la ejecución del contrato. Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de requisitos legales pertinentes. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. ¿Qué sanciones pueden existir? Multa, inhabilidad para ejercer cargos públicos y o destitución.
Las sanciones disciplinarias son diversas de acuerdo con la clase de la falta cometida. Las sanciones se definieron en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002. El artículo 34 se ocupa de determinar las sanciones y expresas que estas son: destitución e inhabilidad general por las faltas gravísimas realizadas con dolo o culpa gravísima, suspensión en el ejercicio o cargo de inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas, suspensión para las faltas graves dolosas. En cuanto a las sanciones, multas para faltas leves dolosas, amonestación escrita para las faltas leves culposas. En cuanto a su límite de sanciones, en el artículo 46 de la Ley 734 del 2002 existen los siguientes. Inhabilidad general será por 10 a 20 años. Inhabilidad especial no será inferior a 30 días ni superior a 12 meses. Cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado, la inhabilidad será permanente. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a 12 meses. Entonces, con esto ha quedado claro, conciso, que algunos supervisores de contrato de esta apreciada entidad referente con algunos contratistas que han sido sancionados por la misma Contraloría, hasta el momento no ha existido régimen sancionatorio para dichos supervisores de contrato. Y al contrario de todo, están siendo premiados y no se han declarado inhábiles. ¿Por qué? Porque siempre se van a tapar con la misma cobija. ¿Quiénes estarán detrás de todo esto? Artículo 83, Ley 1474 del 2011. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifique. No obstante, lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación en un mismo contrato. Las funciones de supervisión e interventoría, sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor. El contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. Artículo 84, Ley 1474 del 2011. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante o de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pueden poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal cumplimiento se presente. Es claro, en el parágrafo 2 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 8, numeral 1,
El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de 5 años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, que así lo aclare, previa a la actuación administrativa correspondiente. Parágrafo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-434 de 2013. Continuidad de la interventoría, Ley 1474 del 2011. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso, el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Artículo 86, Ley 1474 del 2011. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento cuantificando los perjuicios del mismo, imponer multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto se observará el siguiente procedimiento: evidenciando un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, se citará a una audiencia pública para debatir lo ocurrido. Se realizará una mención expresa y detallada de los hechos que lo soportan, acompañado del informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrán derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Ahora bien, la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Entonces, queda muy claro que hasta el momento no ha existido un control por parte de la autoridad competente. No ha existido un control por parte de la Oficina de Control Interno de la entidad aeronáutica civil. Los señores supervisores que han pasado han sido premiados y los contratos que actualmente se han estado ejecutando han correspondido a materiales, herramientas, elementos, equipos que no cumplen con especificaciones técnicas o de calidad o que muchas veces no cumplen con el objeto del contrato.